Saludos amigos, en el sitio web de la Verkhovna Rada de Ucrania se registró un proyecto de ley interesante que pronto será considerado. Por alguna razón estoy seguro de que lo aprobarán. Como siempre, todas estas restricciones y controles se justifican diciendo que es para que Ucrania entre a la Unión Europea. En la práctica, esto es nuevamente para fortalecer el control sobre sus propios ciudadanos, para que puedan encontrar a cualquiera. En resumen, en mi opinión, una gran cantidad de herramientas que funcionan normalmente en el territorio de la Unión Europea hoy en día, para Ucrania simplemente son perjudiciales, o mejor dicho, son perjudiciales para los ciudadanos de Ucrania, porque en la Unión Europea existe un control total sobre cómo se utilizan estos datos. En la Unión Europea hay una responsabilidad real por la protección de los datos personales. En Ucrania, en cambio, vemos muy a menudo que apenas se ha formado algún registro y a los 3 días ya se está vendiendo en la Darknet con todos los datos necesarios y los que no son necesarios. Y ahí está el gran problema. Cuando en Ucrania se crean registros o se refuerza el control, sabemos que cualquier sinvergüenza puede aprovechar esa información. Desde los estafadores comunes que te estarán llamando constantemente, hasta los funcionarios públicos que también son simples corruptos y bandidos que simplemente llegaron al poder. Por ejemplo, en el caso Mindich, vemos que los criminales pueden estar incluso en los ministerios y no enfrentar ninguna responsabilidad real por sus acciones delictivas, exactamente como lo vemos ahora. Ahora analizaremos este proyecto de ley para que cada ucraniano sepa qué le espera pronto. Querían vivir en la Unión Europea, pero resultó que las restricciones serán como en la Unión Europea y el nivel de vida será como en los países más pobres de África. Esa es la realidad actual en Ucrania. Por eso muchos ucranianos ya se han ido y siguen yéndose, y cuando abran las fronteras se irán más. Por lo tanto, en Ucrania se están preparando cambios legislativos dirigidos a unirse a la zona única de pagos Eurosepa, los cuales implican la actualización de las reglas, como siempre, del monitoreo financiero. Quiero recordar que, de alguna manera, hasta el día de hoy, el monitoreo financiero ucraniano, incluso sin estos refuerzos y endurecimientos, ya es bastante estricto. Puede notar cuando alguien recibe 5.000 grivnas extra en su tarjeta y bloquear la cuenta de Private Bank o Universal Bank. Y al mismo tiempo, cuando la compañía de Mindich y toda esa banda sacaban $100 millones al extranjero, el monitoreo financiero no vio nada. No se detectaron violaciones y solo se encogieron de hombros. Esa es la calidad del monitoreo financiero. Sí, así que vemos esa calidad. En el sitio web de la Rada Suprema se registró el proyecto de ley 14.327-1 sobre cambios a algunos actos legislativos de Ucrania, para garantizar la conformidad con el derecho de la Unión Europea y los criterios del Consejo Europeo de Pagos e integrar a Ucrania en la zona de pagos SEPA. Ahora vamos a analizar, de hecho, los puntos principales que prevé y también vamos a revisar cada uno de ellos con más detalle, para que tengan toda la información. ¿Qué prevé el proyecto de ley? Primero, un concurso transparente para nombrar al director del Servicio Estatal de Monitoreo Financiero de Ucrania. Este punto en realidad es positivo, pero de nuevo me gustaría que las personas que son elegidas incluso en base a un concurso también estuvieran bajo algún tipo de control. Porque ya hemos visto más de una vez que incluso cuando eligen a una persona de manera transparente y luego le hacen una oferta que no puede rechazar y esa persona también termina, digamos, en el camino de la corrupción. Eso es mucho mejor que cuando solo el gabinete de ministros o la Rada Suprema nombran a alguien por acuerdos. Sí, porque entonces el riesgo de nepotismo y cosas así es mucho mayor. Así que, de todos modos, el procedimiento de concurso parece mucho más estable. Eso es una ventaja. Segundo, crear un registro de cuentas y cajas de seguridad bancarias individuales de personas físicas. De hecho, este cambio ya nos lo habían prometido un poco antes.
Les recuerdo que este registro debe ser gestionado por el Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania. Y también decían que no tendrían acceso directo a cuántos fondos hay en las cuentas de cada quien, ni a cuánto dinero hay. Tras la implementación y creación de este registro, solo faltará una pequeña votación. Sobre abrir la información, por ejemplo, para algunas divisiones del Servicio de Impuestos, para que puedan monitorear cuánto dinero hay en las cuentas de cada quien, bajo el pretexto de detectar fondos ilegales. Y por supuesto los diputados lo aprobarán porque el mayor control y presión sobre la sociedad civil siempre beneficia a quienes tienen el poder. Y como por ahora no se planean elecciones, el fortalecimiento de este control, las multas y los castigos son las herramientas que hoy en día están más extendidas en cualquier innovación en Ucrania. En tercer lugar, crear un registro de beneficiarios finales, fideicomisos y entidades legales similares con un mecanismo de verificación de datos. Esto probablemente ya se refiere al registro de aquellos que tienen un poco más de dinero que el ucraniano promedio. Pero de nuevo, esto también es un fortalecimiento del control. Desde la perspectiva europea, esto es positivo porque permite rastrear esquemas de corrupción y saber quién mueve dinero y a dónde. Pero de nuevo, si este sistema fuera administrado, por ejemplo, si algún grupo corrupto lo administra, ¿cómo lo van a usar? Correcto. Ellos van tras quienes tienen dinero y están fuera del sistema. Simplemente para quitarles ese dinero, quitarles el dinero, quitarles las empresas y así sucesivamente eso funcionaría. Y eso, por ejemplo, funciona en Europa para detectar eficazmente algunas violaciones. Pero en Ucrania esto puede ser otra herramienta para cazar dinero honesto, que se puede quitar, confiscar, arrestar y así sucesivamente bajo algún pretexto. Cuarto, ampliar la lista de sujetos de monitoreo financiero primario, incluyendo comerciantes de bienes culturales y propietarios fiduciarios de fideicomisos. Esto de hecho es sobre lo mismo de lo que hablamos en el punto anterior. Lo siguiente. Fortalecer la protección a denunciantes y mejorar sanciones por violaciones a la legislación en monitoreo financiero. Vemos que en realidad nadie puede proponer nada nuevo. Después hablan de restricciones, multas y castigos. Es decir, vemos que con cada ley, con cada proyecto de ley que se presenta, lo único que hoy en día puede proponer el gobierno actual, la actual Rada Suprema, esa misma monomayoría que no sé cómo siguen ahí, pero siguen. Solo pueden proponer multas, castigos, restricciones y control. La sociedad ucraniana tomó un camino equivocado y ahora solo cosechamos las consecuencias. Los frutos de esa elección. Sí, adelante. En particular, las disposiciones del proyecto de ley no establecen ninguna restricción ni retraso en la realización de operaciones financieras por parte de personas físicas. Sí, pero todos ellos estarán bajo un control más estricto en esta operación. Sí, en la nota explicativa. Lo que más disfruto son las notas explicativas. El proyecto de ley busca armonizar la legislación ucraniana sobre monitoreo financiero con los requisitos de la Unión Europea y estándares internacionales contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto es necesario para que Ucrania pueda presentar una solicitud para unirse a la zona única de pagos en Euro-SEPA y cumplir con los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Pagos. Saben, aprobar algo así durante la ley marcial es probablemente lo mismo que aprobar una ley sobre la ciudadanía múltiple. Y si vemos la situación de manera lógica y adecuada, estas leyes son precisamente de lo que se está hablando. No es el momento, porque por alguna razón ahora sí es el momento de aprobar esto, de aprobar la ley sobre la ciudadanía múltiple. Cambiar el nombre de la copica allá, pero ahora no es el momento. Por ejemplo, regular de manera adecuada el tema de la movilización. Castigar a quienes violen el Código Penal y los derechos humanos, así como a los corruptos, de forma efectiva, evitando que salgan bajo fianza y sigan disfrutando el dinero robado.
porque por alguna razón eso no es oportuno para nosotros. Hacer una reforma militar no es oportuno para nosotros. Realizar elecciones no es oportuno para nosotros. Dejar entrar a nuevas personas al gobierno no es oportuno para nosotros, pero sí es oportuno aprobar algo como esto. ¿Por qué? Porque lo que se está aprobando ahora, eso, está destinado a implementar sanciones adicionales, multas adicionales, restricciones adicionales y control adicional. De eso hay que partir. Así que, en mi opinión, debemos vigilar esto de cerca. Solo vean los proyectos de ley importantes aprobados en los últimos 2 años en Ucrania. De todos ellos, estos son los más grandes. Son proyectos de ley o algunas resoluciones del gobierno que están destinadas a restringir a alguien, prohibirle algo a alguien, obligar a alguien a venir una vez más, innecesariamente, a algún lugar. Solo se generan riesgos de corrupción y restricciones para los ciudadanos de Ucrania. Esto se justifica diciendo que en Ucrania hay ley marcial, pero aquí ni siquiera se justifica. Y simplemente dicen que así entraremos más rápido a la Unión Europea, aunque entendemos que hoy en día Ucrania está mucho más lejos de la Unión Europea que, por ejemplo, en el año 2019. Esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Escriban en los comentarios, no olviden suscribirse a mi canal, compartan este video con sus amigos, conocidos y familiares. Les deseo a todos un buen día, hasta la próxima.